al espíritu. Por tanto, un cuerpo sin espíritu está muerto, así como una fe sin obediencia a la ley está muerta. Y esto es algo que nosotros ya habíamos probado muchas veces. Aquel que no guarda la ley básicamente es porque no tiene fe. Y por otro lado también se nos revela que los que están en las religiones católica y evangélica, incluso adventista, son en realidad muertos vivientes. Unos porque tienen fe pero no tienen obras, y otros porque tienen obras y no tienen fe. A la final son cuerpos muertos. Y es tremendo. El cristiano que ora fervientemente, por ejemplo, para obtener la victoria sobre el pecado, y se esfuerza en lograr esa victoria, es un cristiano que está vivo, pero es la oración la que lo libra del pecado. Su fe se revela en la oración ferviente para ser liberado del pecado. Entonces, si tú estás en pecado, tal vez es porque no has orado lo suficiente. Y si no has orado lo suficiente, es porque no tienes tal vez mucha fe. Hermanos, ¿no es apenas obvio que aquel que es redimido de la muerte a través de la fe, ahora debe manifestar las obras de la ley? Pero veamos lo que pasa en la iglesia evangélica con su supuesta fe sin obras. Como lo dijo el apóstol Pablo, si tú realmente tienes fe, tienes que manifestar obras de justicia. Pero si tú miras a la iglesia evangélica que proclama ser una iglesia de fe, pero vemos que no tiene obras. Por tanto, es un cuerpo muerto. Y también podemos mirar al judaísmo, que tiene obras, pero no tiene fe. Entonces es un cuerpo muerto. Y luego, de nuevo, miramos la iglesia católica, que tiene obras, aunque no aparezcan en la Torá, sino que son decretos del Papa de Roma, y a eso es lo que Jesús Adrián Romero le llama obras, pero finalmente tampoco esas obras pueden redimir ni justificar al pecador, porque como ya vimos, no aparecen en la ley. De forma que la Iglesia Católica ni tiene fe, ni tiene obras. Plop. Y así, todas estas religiones, todas hacen parte de Babilonia, un sistema religioso que ha colapsado porque ha fracasado a nivel global. Entonces, hoy ellos vienen a decirte una mentira, que para restaurar la moralidad en el mundo, los reyes de la tierra tienen que pasar un decreto global en donde el domingo sea un día de reposo. Pero aún con todo y eso, obligar a las personas a asistir a misa, a la Eucaristía en domingo, para tratar de salvarse. Y aquí vemos entonces la salvación por obras. Y eso nos revela una iglesia muerta. Una iglesia global, pero que está muerta porque no tiene fe. Porque la salvación es por fe, no por obras. Así que vemos que el apóstol Pablo llega a la misma conclusión a la que llega el apóstol Santiago, cuando dice en Santiago capítulo 2 versículo 24, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Ahora el apóstol Pablo también lo declara. Leamos en Romanos capítulo 3 versículo 31. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Como ya habíamos dicho, el que tiene fe tiene también que tener obras, porque se ha arrepentido y ahora guarda la ley. Por eso puede decirse tranquilamente que también es justificado por las obras, porque esas obras que hace son prueba de que tiene fe, porque si no tuviera fe, no pudiera establecer la ley, porque la ley se establece por fe. Lo vemos, hermanos. Entonces, aquellos que no tienen ley, tampoco tienen fe. Entonces, por eso es totalmente verídico que la justificación es por obras y no solamente por la fe. Pero ojo, hay que ver el contexto, desde dónde parte el apóstol Santiago y desde dónde parte el apóstol Pablo. El apóstol Pablo parte de un ser humano caído, pecador, que no puede salvarse a través de la ley, porque la ley no tiene ningún mandamiento que redima al pecador, y solo puede salvarse a través de la fe.
el apóstol Santiago parte de un ser humano que ha sido salvado a través de la fe y ahora manifiesta obras de justicia. Por tanto, su fe es justificada a través de sus obras, que son prueba de que tuvo fe. De otra manera, no tendría obras de justicia. Entonces, hermanos, es impresionante cómo los evangélicos sacan fuera de contexto toda la Biblia, toda la epístola del apóstol Pablo, diciendo que somos salvados por la fe, y eso quiere decir que ya no hay que guardar la ley, cuando es todo lo contrario. Si es cierto que eres salvado por la fe, entonces ahora es cuando tienes que guardar la ley. Y ya hemos también comprobado que la ley no redime al ser humano, de manera que nosotros no estamos blasfemando contra el sacrificio que Jesús hizo en el madero, porque ya hemos probado que aunque tú guardes los mandamientos, eso no te expía tus pecados, porque el mandamiento solo te está revelando los pecados que has cometido. Porque si dice no robar, tú recuerdas algún momento en que robaste y dices, oh, yo pequé, pero no te exime de ese pecado pasado. Por eso nosotros no estamos diciendo que hemos sido justificados o salvados por las obras. Es solo a través de la fe de Jesús, algo que es aparte de la ley, porque la fe no es de la ley, que ahora somos redimidos del pecado y ahora hacemos obras de justicia. Por eso dice Romanos capítulo 4 versículo 1 al 3, que pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. El ejemplo de Abraham es muy exacto. Abraham de hecho era pagano, él no guardaba la ley, él vivía en Babilonia, en Ur de los Caldeos, inclusive llegó a hacer las prácticas paganas de Babilonia. Es decir, que Abraham era un pecador cuando Dios lo llamó. Sin embargo, Dios creyó en ese llamado. Abraham tuvo fe de que Jehová es el verdadero y único Dios. Así que Abraham no tiene nada de qué gloriarse, porque a la final él era pagano y él fue llamado por Dios simplemente por gracia, es decir, gratuitamente, porque no tiene mérito, ni hizo mérito para estar en el reino de Dios, porque él era pagano. Entonces, ¿qué pasa? Esa fe de Abraham es la que lo redime de sus pecados. Esa fe, esa creencia en lo que Dios le decía, que él sería el padre de muchas naciones y todas las promesas que Dios le hace, y Abraham cree en esas promesas. Eso le es contado a Abraham por justicia y es lo que lo redime. De la misma manera, tú tienes unas promesas que Dios te hace. Si tú renuncias al pecado, si tú te arrepientes, Dios te promete la vida eterna. Dios te promete que habitarás en esta tierra eternamente. Dios te promete que limpiará tus pecados. Son hermosas promesas. La pregunta es, ¿tú las crees? ¿Las crees fervientemente en tu corazón? ¿Le crees a Dios y crees que esas promesas Él las va a cumplir? Y eso fue lo que hizo Abraham. Él sí creyó. Así que nosotros también tenemos que creerle a Dios. Y esa fe es la que nos redime, la que nos libera del pecado. Y la prueba de ello es que ahora guardamos los mandamientos de Dios. Leamos en el versículo 13 del mismo capítulo. Porque no por ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. ¿Ven, hermanos, la coherencia de todo? Y de nuevo repite el apóstol Pablo lo que ya habíamos dicho. No por ley a Abraham le fue dada la promesa, ni a su descendencia. Y es que en la ley no aparece nada de eso. Entonces no se puede decir que Abraham guardó tal o cual mandamiento y que por eso fue justificado, porque ese mandamiento no existe. Abraham simplemente le creyó a Dios, tuvo fe en Dios. ¿Lo vemos? La pregunta también es para ti.
¿Tienes tu fe en que vas a tener vida eterna? ¿En que Jesús te va a salvar de las 7 plagas de la ira de Dios? ¿En que vas a ir a la santa ciudad y vas a estar 1000 años con Jesús habitando en gozo, en paz, en benignidad, en felicidad? ¿Tienes fe en eso? ¿Lo crees? Y si tú tienes esa fe, es porque tú eres redimido de tus pecados, eres expiado de tus pecados. Y luego, ¿qué sigue? Leamos en Santiago capítulo 2, versículo 21 al 23. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Entonces mira que ahora el apóstol Santiago parte de otro contexto, en donde Abraham creyó, pero luego a través de sus obras es también justificado. Porque si Abraham no hubiera ofrecido a su hijo Isaac sobre el altar, pues eso hubiera sido prueba de que Abraham no tenía fe. Entonces, Abraham fue justificado también por las obras, porque eran una prueba de que sí tenía fe. Porque aquel que cree en algo pero no hace, no tiene obras, es visto por Dios como un simple demonio. Y es algo que está en la Biblia. Leamos en Santiago capítulo 2, versículo 19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Lo ven, hermanos? Los demonios creen, pero no tienen obras. Y eso se refiere a las obras de justicia, a guardar la ley de Dios. Entonces ahora podemos volver al inicio del video, donde hay 3 espíritus inmundos a manera de rana que salen de líderes religiosos, de la bestia y del falso profeta. Y ese dragón representa a la ONU, para unificar a los reyes de la tierra en torno a un supuesto amor, paz y unidad. Y esto lo podemos ver con nuestros propios ojos, hermanos. Vemos a estos líderes religiosos evangélicos reunidos en la ONU. ¿Y qué es la ONU? Es el dragón. Son todas las naciones unidas, el dragón. Y el falso profeta, que son los líderes evangélicos. Y el Papa de Roma también lo vemos en la ONU. Entonces vemos esos 3 espíritus a manera de rana. Y ellos creen, pero no guardan la ley. Y es precisamente el objetivo de ellos, derrumbar la ley de Dios, porque según ellos trae división y no permite que las iglesias se unifiquen en la paz y en el amor. Plop, ¿lo vemos? Entonces, esa fe sin obras es lo mismo que tienen los demonios. Los demonios creen, pero no tienen obras de justicia. Es decir, que si Abraham hubiera creído a Dios simplemente y no hubiera tenido esas obras, entonces Abraham fuera como un demonio. Y era obvio, porque simplemente nunca habría guardado la ley de Dios. Y Abraham obedeció todo estatuto, mandamiento y decreto de la ley de Dios. Entonces uno puede ver, hermanos, el espíritu clarísimo en estas iglesias evangélica y católica, que son espíritus de demonios, porque ellos creen, pero no hay obras de obediencia a la ley. Ahora, ¿cómo será juzgado el ser humano? ¿Por la fe o por las obras? Porque dice la palabra en Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel en que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el pastor evangélico dice: alabado, alabado, cree y será salvo. Ojo, pero los demonios creen y tiemblan.